Excelente. Que se adelanten a aprovechar estos programas, las versiones en la nube, tratar de compartir, de colaborar al mismo tiempo, todos en el trabajo, en grupo, me parece lo mejor. Sí, cualquier problema que se les presente lo podemos aclarar aquí. Sí. Ya, gracias. Y tenía una pregunta, es que cuando supuestamente abro el archivo de Excel, ¿se acuerda que en el estudio usted nos dijo que para poner en el código se pone punto y coma y se visualiza ya correctamente la tabla? Y en mi Excel no sé qué, ya creo que viene por defecto, o sea, no, o sea, ya se visualiza directo, o sea, como una tabla. Y al rato de llevarla al código, entonces tengo que ponerle como coma, porque si le pongo punto y coma se me visualiza como unido todo. Eso no sabría cómo se resuelve o qué es, o hay que modificar en el Excel. Ya, obviamente tienen que visualizar su conjunto de datos e identificar cuál es el separador de las columnas. En algunas ocasiones vendrá la coma, en otras ocasiones vendrá el punto y coma. Estos son los más populares, símbolos. Y esto vale la pena explicarlo aquí, tomarnos unos 3 minutos para que ustedes configuren primero su sistema operativo adecuadamente. Generalmente viene configurado para el manejo del punto y coma y sobre todo los decimales para que se manejen con coma, lo cual no es lo mejor. En nuestro continente, en nuestro país, ¿sí? Estamos acostumbrados a los decimales con punto, ¿de acuerdo? Y que el archivo de separación de valores debería ser con coma. De ahí el nombre CSV, valores separados por coma. Ya hicimos un ejercicio en la clase pasada, pero tal vez vale la pena aquí recalcar lo siguiente. Compartimos la pantalla y verifiquen en sus computadoras, ¿sí? Verifiquen dentro del panel de control. Me imagino que todos pueden llegar a esa serie de opciones a través del botón de inicio, dependiendo de si es Windows 7, Windows 8 o Windows 10, llegar al panel de control y encontrarse con configuración regional y de idioma. Aquí es muy probable que tengan solo región. Esto nos permite configurar mediante este botón en la parte inferior estos símbolos. Aquí aparece el de punto decimal, debería ir un punto. Inge aún no está, no se visualiza su computadora. Ya, muchas gracias. Vamos a volver a compartir. ¿Me confirman ahora si se ve el panel de control? ¿Lo pueden ver? No, Inge, No, todavía no. Inge. No, Inge, todavía no se comparte. No, Inge, no creo que. ¿Mm? A ver, si alguien nos puede colaborar con la compartición de su pantalla y le anotamos también por esta participación. Inge, yo podría, justo estoy ahí en el panel de control. Ah, ya, perfecto. Vamos con la compañera. Carolina va a compartir. Listo. Nos indica primero cómo llegó al panel de control. Tiene un sistema operativo Windows 8, 10. El 10, sí, el 10. Bueno, entonces voy a comenzar por primero. Puse aquí lo que es panel de control. Ingresé, bueno, me fui a lo que fue reloj y región. Sí. En real, entonces ya me sale esta parte aquí. Dentro de región, ok. Ahí tenemos un botón en la parte inferior, configuración adicional.
Y aquí nos encontramos con el símbolo decimal. Debería estar punto para todos. Punto. ¿Sí? Si no está en la lista desplegable, ustedes le digitan al punto ahí. Bien. En número de dígitos decimales lo dejamos tal cual con 2. En el símbolo de separador de miles, si usamos el punto antes, ahora debería ser la coma. Si no aparece en la lista la coma, ustedes la digitan ahí desde la tecla. ¿Ok? La siguiente es muy importante. Por defecto vienen divididos los dígitos. Aquí hay que dejarle la primera opción, sin división. Así debería estar. Y nos vamos al separador de listas o de columnas, más hacia abajo, ahí, y debería estar la coma. En muchas computadoras viene definido el punto y coma, y es por eso que se presenta en algunas ocasiones este símbolo cuando descargamos datos. Pero debería estar la coma, perfecto. Ok, lo cambian y aceptamos. Aceptamos otra vez. Y ya hemos configurado el sistema operativo para que trabaje así. Bien. Tenemos que hacer otra operación dentro de Excel, a ver si puede abrir la hoja electrónica, preferiblemente vacía. Abrimos Excel y arriba, en la opción archivo, escogemos opciones, debajo, la última. Y en la parte izquierda, avanzadas. Cuando escogen avanzadas, en la parte derecha ahí tienen, casi al final, un recuadro que está sin marcar. Usar separadores del sistema. Ese debería estar marcado para que respete la configuración que hicimos anteriormente. ¿Sí? Una vez marcado, aceptamos. Salimos de Excel. Salimos de Excel. Ya salí. Y ahora sí abrimos la hoja de sismos, que fue la que estábamos practicando. Entonces, esto hacía falta decirlo. Así deberían tener configurado tanto Windows como Excel. Y no sé si ya está más claro. ¿Tienen algún problema ahí? ¿Alguna inquietud? Hice una pregunta con respecto al grupo que tenemos que crear en Planner y en las otras plataformas. ¿También le unimos a usted como se hizo el semestre anterior o esta vez no? Me parece que hace falta que me incluyan para que yo pueda visualizar o revisar su avance. Ya, Inge, gracias. Sí. Bien. Entonces, vamos a terminar observando la hoja electrónica. Ya Inge, ya está. Correcto. Procuren tener así configurado. Ahí ya lo vemos bien. Listo. Solamente marcamos en la primera columna y cambiamos el formato para que sea fecha. ¿Sí? Ya. Con clic derecho, escogemos formato de celda y le cambiamos a día, mes, año. Y con esta hoja estábamos practicando. Ya.
Ya, ya le cambié. ¿Sí? ¿Algún problema para los demás? Creo que no. Ningún ingeniero. Todo bien. Listo, listo. En cuanto al sílabo, ¿alguna otra inquietud? Dije, ¿puedo dejar de compartir? ¿O sigo compartiendo? Ya, le agradecemos a la compañera, le anotamos por favor ahí también, Vivian, a la compañera Carolina, Sí, ya le anoté, Inge. una décima más. Y también estaba esperando que ustedes se comuniquen para no solo los grupos que han organizado, sino también para su tema. ¿Sí? Creo que con 2 o 3 grupos ya lo habíamos aprobado, pero con los demás, si tengo aquí, sí, hasta 2 grupos hemos dado el visto bueno. Creo que hay otros grupos buscando un conjunto de datos más adecuado, pero hay otros que no hemos tenido noticias. Compañero Lenín Guamán. Sí, Inge. Buenos días, ¿cómo está? Sí, buenos días. Grupo, tema. Ya le enviamos, ayer le habíamos enviado, y los archivos también ya le habíamos enviado. El grupo, ¿le digo el nombre de los integrantes o solo el tema? No, ya voy a revisar el correo. Porque le enviamos un correo ya. Ya, sí, no he podido ver en toda esta mañana aún el correo. Entonces, vamos a consultar también a Paola. Paola Sí, Argüello. sí. ¿Qué pasó con el tema del grupo? De lo que tenía entendido, ya le habían enviado algunos temas, pero yo me uní al grupo de ellos ayer. Entonces, pero le habían enviado el viernes mismo. Ya, Disculpe que le interrumpa. Yo ayer le envié un correo informándole también del nuevo integrante, que es la señorita, y los temas que le había propuesto. ya, perfecto, gracias. Ya los vamos a revisar. Brian Guerra. Brian Guerra, por ahí. Inge, Brian Guerra está en el grupo del señor Guamán. Ok, gracias. Fabricio Aro. Él es el compañero que recién se integró al grupo de 3 personas que le comenté al comienzo. Ya. Yadira Ramos. Ayer por la noche mi compañero ya le envió los temas, Inge. Este es mi grupo. El señor Serrano. Brian. Igual, mi compañero ya le envió el correo con los temas. Christopher Silva. Igual, ingeniero, estoy con el señor Guamán, ya le envié el correo con los temas. El señor Tonato Anderson. Ingeniero, voy en el grupo del señor Guamán también. Bueno, entonces sí, está pendiente de revisar aquello. Necesitamos urgentemente ya empezar con el proyecto. Para eso ya deben tener aprobado el tema. Espero hacerlo el mismo día de hoy. Y con esto ya continuar con nuestras primeras prácticas. Avanzamos con algo de Excel, algo de RStudio. No sé si tuvieron alguna dificultad al instalar el lenguaje. Por otro lado, RStudio. Probaron con la cuenta en RStudio Cloud. ¿Qué me comentan acerca de problemas, novedades? Inge, yo tuve un inconveniente. Sí, ¿cuál? Lo que pasa es que yo el anterior semestre yo ya me creé la cuenta en RStudio Cloud,
Y después, por lo que lo estaba manejando mucho tiempo, ya me salió que ya no puedo usar la cuenta para el nuevo proyecto. Entonces utilicé otra cuenta. No habría ningún inconveniente. Ninguno, ninguno. Ya, ya, Muy Inge, bien. gracias. Si por alguna circunstancia ya no pueden ingresar, ustedes tienen más de una cuenta de correo muchas veces y perfectamente eso lo pueden aprovechar, ¿sí? ¿Alguna otra novedad? ¿Todos ya tienen cuenta en RStudio Cloud? Sí, Inge. Ok, bien. Entonces, lo hicimos muy rápidamente por el tiempo. Me gustaría profundizar un poco más en lo que es el análisis de estos programas y empezamos con lo que es la interfaz gráfica de usuario, ¿sí? Por sus siglas en inglés GUI, de Graphic User Interface. ¿Qué es esto? Pues la apariencia o la cara que tiene un programa y todos sus rasgos o elementos, y son los que nos permiten interactuar con el programa, ¿sí? Muchas veces instalamos, nos descargamos de internet y empezamos a experimentar, ¿no? Sin tener conocimiento de estos elementos, y eso no es adecuado. Primero hay que familiarizarse con esta apariencia que tiene cada programa, con sus elementos, y lo vamos a hacer empezando con Excel. A ver si corregimos esto de compartir la pantalla. No sé si ustedes pueden observar ya. No, Inge. No, Inge. Ay, se nos observa. Estamos con este inconveniente. A veces sabe funcionar que se salga y entre de nuevo, Inge. Ya, sí, es lo que quisiera evitar. A ver si aprovechamos alguna pantalla de ustedes y lo explicamos con su ayuda. ¿Algún voluntario? Ok. A ver, Christopher, Josué, ¿nos Ya, puede compartir la pantalla de Excel? Bien, ya estoy viendo. ok, muchas gracias. Entonces vamos a analizar los diversos elementos desde arriba hasta abajo, empezando desde la izquierda en la parte superior, ¿sí? Y todo lo que yo les diga en varios minutos, ustedes lo deben resumir en 2 como máximo, ¿sí? Estas interfaces gráficas pueden variar dependiendo de la versión del programa. Me imagino que ustedes tienen, o la mayoría de ustedes tienen la de 365, que puede diferir un poco de las versiones clásicas de Office como la 2007 o 2013, 14. Ok, pero son ligeros cambios nada más. La mayoría de opciones son las mismas. Y en la parte izquierda superior, si nos ayuda el compañero con el cursor del mouse, más hacia arriba en la franja de color verde, empezamos desde esa esquina izquierda y no sé si puede hacer clic izquierdo ahí. Antes, en la esquina. Ok, ahí. Sí, ahí se listan las opciones para el manejo de la pantalla, desde cerrar hasta minimizar o restaurar, ¿no? Esto es una especie de ajuste de la ventana que le asigna Windows a la aplicación, y estas son las opciones de manera textual. En cambio,
las opciones de manera gráfica las encontramos en la otra esquina. Si nos vamos con el puntero del mouse hacia el lado opuesto, ahí tienen el menos, ahí tienen el doble recuadro y ahí tienen la cruz, que son las versiones en iconos de lo que vimos anteriormente como texto, ¿de acuerdo? Para el manejo de la ventana. Bien, ahora sí vamos hacia la parte izquierda y algo nuevo que tiene Office 365 es esta opción de autoguardado. Esto no lo encuentran en las instalaciones locales de Excel. Sí, esto sí presenta en 365 y es una opción bastante útil porque muchas veces nos olvidamos de guardar lo que estamos haciendo porque se nos va la luz o porque se congela la máquina y el programa automáticamente nos ayuda en este sentido para no perder todo lo que estábamos haciendo. Entonces debería estar activado como ese switch, ¿no? El auto guardado. Vamos más hacia la derecha y ahí tienen una serie de iconos exactamente que conforman la barra de inicio rápido. Sí, toda esa serie de iconos. Son las opciones más habituales, ¿ok? Y se colocan ahí para que estén más cercanas, más a la mano del usuario y encontramos opciones muy habituales como la de crear un nuevo archivo, guardar y los muy útiles deshacer y rehacer, algo que nos salvan muchas veces. Y pueden agregar más opciones gracias a esa flecha hacia abajo, perfecto. Y en la penúltima opción, más comandos, ahí pueden agregar o quitar, seleccionando desde la parte izquierda hacia la derecha, agregando con ese botón, ¿no? Y ahí pueden escoger cuál les interesa que aparezca en esta barra de inicio rápido. ¿Sí? Barra de acceso rápido también se le denomina así. Y ahí con un visto o le quitan el visto, aparece o no aparece en esa barra. Ya podemos cerrar esta ventana y nos vamos hacia la parte central donde está el título. Justamente ahí, el título o nombre del archivo. Otras veces también aparece la versión del programa Excel y el nombre ustedes se lo asignan. Por defecto aparece libro 1, libro 2, libro 3, a medida que los van abriendo, ¿sí? Tiene este nombre debido a que un archivo en Excel se lo maneja de esa forma, como un libro. Un libro vendría constituido por una o más hojas. Ya vamos a ver ese tema. Por el momento, ahí nos aparece el nombre de el archivo, con una extensión XLS o XLSX. Esas son las extensiones comunes de Excel, pero también es compatible con lo que estamos viendo, un archivo CSV, ¿de acuerdo? De valores separados por coma, ¿ya? Nos dirigimos hacia la parte de la derecha y tenemos un buscador, como si fuese un Google para Excel, ¿sí? Y donde ustedes pueden especificar, ya que hay tantas opciones, tantas funciones, ¿no? Dentro de Excel, ese buscador nos puede ayudar. En algunos casos, por ejemplo, si digitan ahí promedio, ¿no? Nos debería presentar algunas opciones y ustedes escogen ahí la más adecuada. Así que nos ayuda aquello. Nos podemos perder dentro de tantas opciones que tiene el programa. En la parte derecha, ahí les comentaba que en la franja superior de color verde, pueden iniciar sesión con su nombre de usuario, así como el compañero lo ha hecho. Bien, está conectado a la organización, en este caso a Office 365 de nuestra universidad, y podemos compartir archivos, lo que estamos haciendo, trabajar a la vez en una o más hojas de un libro, en fin. Esto es importante y también nos permite el soporte o la ayuda
si es que estamos identificados con una cuenta de usuario. ¿Ya? Con esto creo que ahí tienen justamente los botones para compartir o agregar comentarios. No sé si lo han utilizado. ¿Ya? Pruébenlo para que vean lo útil que es. Sí, ahí nos identificamos con nuestras credenciales, con otras personas de la universidad y podemos trabajar de manera colaborativa. Cerramos aquello y hemos terminado la franja superior. Hemos hablado de varios elementos ahí, ¿sí? Y bajamos a lo que es la cinta de opciones, ¿sí? Ahí donde podemos hacer clic en esta serie de títulos como archivo, inicio, insertar. A ver si el compañero nos ayuda haciendo clics sobre estos títulos. Efectivamente, regresamos. Hagamos clic sobre otro título. Regresamos a la hoja. Ahí tenemos otros como inicio, como insertar, como dibujar. Y cuando ustedes hacen clic en alguno de esos títulos, sucede que se actualizan los iconos que tenemos debajo. Bien, esto es lo que se conoce como cinta de opciones. Muchos usuarios confunden con un menú. Esos antiguos elementos que teníamos que se desplegaban hacia abajo con una serie de opciones de manera textual, ya no existen aquí. Existen en otros programas. Por ejemplo, en RStudio, en un navegador. Ahí podemos observar, creo que tiene abierto el compañero el programa RStudio, ¿sí? Arriba, si hacemos clic en los títulos, esos sí son menús desplegables. Vean ustedes. Se listan hacia abajo una serie de opciones donde están todos los comandos del programa de manera textual. Eso es un menú. Bien, pero lo que estamos viendo en Excel, regresamos a Excel, es diferente. Cuando hacemos clic en esos títulos, se presentan iconos debajo, en secciones. Bien, esto es una cinta de opciones, o ribbon en inglés. Entonces es muy diferente. ¿Ya? Espero que lo tengan claro. Vamos hacia abajo y nos encontramos ahí con ese espacio donde dice O2, creo, en la parte izquierda. Muy bien. Ese es el selector de celda. Perdón, el nombre de celda. La celda es la unidad básica fundamental de trabajo en Excel y se entiende como la intersección entre una fila y una columna. Las columnas están etiquetadas con letras del alfabeto y las filas con números. Ustedes pueden ver ahí. Y donde la celda se remarca, la que han escogido, ahí está con bordes más gruesos. Esa celda se denomina O2 porque es la intersección de la columna O con la fila número 2. ¿De acuerdo? Si cambiamos a otra celda, selecciona ahí alguna otra. Ahora es la intersección de N, la columna, con la fila 4. ¿no? N4, así se llama la celda. Esto va a ser importante al momento de ingresar operaciones o cálculos. ¿Sí? Bien. Pasamos hacia la derecha y nos encontramos con esa f de x. ¿Sí? Esta es la parte, digamos, que la esencia de Excel, donde podemos incluir funciones, operaciones. Las operaciones tienen un nombre, tienen parámetros, ¿de acuerdo? Ya cuando ustedes se vuelvan más expertos en el programa, lo pueden hacer de manera
autónoma e ingresar esas instrucciones, ¿sí? Pero cuando se empieza, es mejor utilizar el asistente. Hacemos clic en FDX y se nos presenta ese asistente donde tenemos ahí la lista de todas las operaciones y escogemos en ese filtro, escogemos todas o todo. Ahí se muestran en orden alfabético todas las funciones de Excel, que son muchas, ¿sí? Son muchísimas. Y si nos enfocamos en alguna, por ejemplo, sigamos bajando, más, buscar, por ejemplo, buscar V. Bien, vean ustedes cómo el asistente nos ayuda a ingresar sus parámetros. Cada función va a tener uno o más parámetros. En este caso son 4. Entonces, para buscar un valor, de ahí viene buscar V, necesitamos indicarle qué estamos buscando, qué valor, dentro de qué conjunto de celdas o matriz, cuál columna nos interesa que se imprima y otros valores más, ¿no? Si tienen dudas acerca de cómo funciona esa operación, ahí debajo tenemos una explicación de cada uno de esos parámetros y si aún no se entiende, pues podemos ir a la ayuda ahí con un enlace en color azul donde nos muestra todo el manual de la función, exacto, e incluso con ejemplos si vamos más hacia abajo. Vean ustedes, hasta videos traen, ¿sí? Entonces esto es muy útil. Excelente, ¿sí? Bien, regresamos a la hoja electrónica de Excel. No se olviden de la asistente. Y bajando en la esquina de la matriz de la hoja electrónica, ahí ven ustedes una especie de un triángulo pequeño junto a la celda o a la etiqueta A mayúscula arriba. Ya, si hacemos clic, nos permite seleccionar en un solo paso toda la hoja. Esto puede ser útil para operaciones de pegado y copiado. Ya, en un solo paso es el selector de celdas. Ahora hacemos clic en cualquier celda y ya estamos dentro de lo que más resalta de Excel. Esta gran matriz bidimensional o conjunto de celdas, ¿de acuerdo? Dentro de las cuales podemos insertar operaciones, funciones, texto, gráficas, ¿ya? Para eso nos sirve una celda y se constituye, ya les decía, en la intersección de una fila con una columna. Existen muchas celdas, es algo interesante saber cuántas tienen. Si ustedes se dirigen con la flecha hacia la derecha, a ver si hacemos esa operación. El compañero está aprovechando ahí las barras de deslizamiento. Vamos a hacer con la, exacto, justo, ¿sí? Parece que no terminan nunca las celdas, a la derecha o hacia abajo también, ¿sí? Gracias a los deslizadores, tanto vertical como horizontal, podemos trasladarnos a lo largo y ancho de la hoja electrónica. Bien, esos son elementos también muy importantes. Nos dirigimos hacia abajo en la barra de zoom, ya estamos en la parte final, en la derecha. Ahí tienen esta barra de zoom que les permiten ampliar o reducir la visualización, ya sea con los símbolos de menos o más o con ese deslizador, ¿sí? Entonces pueden aumentar lo que están viendo o disminuirlo para observarlo de manera más amplia y general. Es la barra de zoom. Perfecto.
Y tenemos hacia la izquierda los modos de ver la hoja de Excel. Tenemos un modo normal, que es el que está activado en este momento, ¿sí? Pero también tenemos al lado el modo de impresión o diseño de página. Si ustedes hacen clic ahí, esto se usa previo a la impresión. Pueden ya saber cuántas hojas va a ocupar ya impresas su archivo de Excel, ¿sí? Regresamos a la vista normal y nos vamos hacia la izquierda. En este momento aparece vacío, pero si el compañero, por ejemplo, selecciona algunas celdas numéricas, ok, hasta ahí está bien. Vean cómo comienza a trabajar esa barra. Nos aparecen indicadores importantes como un promedio, un recuento de las celdas que hemos seleccionado, la suma de esos valores, son datos importantes, ok. Y en la parte izquierda, en este momento dice listo, ya lo identificaron, pero también pueden aparecer otros mensajes que pueden ser de éxito o de error en cuanto al manejo del programa. ¿Ya? Y con esto creo que hemos hablado de todas las partes de Excel, ¿sí? No sé si tienen alguna inquietud. Le agradecemos al compañero. Le anotamos, por favor, Vivian, una décima, compañero. Ya, Inge, ya le anoté. Y no sé si quedó claro. Todos Sí, estos, Inge, sí está claro. si alguien contó los elementos, creo que no pasan de 14 o 15. ¿Entendido alguna pregunta? No, Inge, sí está entendido. Sí, está claro, ingeniero. Ya. Les pido que lo repasen y todo lo que les dije en unos 10 minutos, creo, o más, ustedes lo hacen en 2. La siguiente clase. Bien, esta va a ser una lección. ¿Alguna pregunta? Vamos ahora con RStudio, ¿sí? ¿Quién nos colabora esta vez? Yo, Inge, Yo, puedo Inge. compartir. Ahí no les escuché claramente. Yo, Inge, comparto. A ver, Luis, sí. Vamos con RStudio. Aquí vamos a encontrarnos con menos elementos. Sí, puedo observar. Ahora sí, muy bien, gracias. Entonces, de igual forma, vamos a empezar desde la parte superior y tenemos el título del programa en la parte izquierda superior, ¿no? Así como su logotipo. Y cuando hacemos clic en ese logotipo, clic izquierdo, aparecen, hagamos clic izquierdo, sí, las opciones de manera textual para el manejo de la ventana, como en Excel. Y en la parte derecha, al otro extremo, tenemos de forma de iconos, sí, bien. Entonces son lo mismo, pero representados de manera diferente. Ok, vamos hacia el centro de esa franja superior y tenemos la barra de título, tal como en Excel. Creo que no se aprecia ahí por la compartición. Ya, Inge, ya está. Tenían el título ahí. No, no aparece. Quizás en No. esta última versión aparece. No. Déjenme revisar si yo lo tengo. No, no aparece. Ya los nombres están dentro de las fichas.
Sí, entonces en la barra superior simplemente dejamos el nombre del programa y las opciones de manejo de la ventana. Ok, vamos hacia abajo y aquí sí tenemos un menú desplegable. Ok, así es. Se listan todos los comandos del programa clasificados según el título, de manera textual. Bien, ahí están todos los comandos del programa. Aquí no existe cinta de opciones, existe un menú desplegable. Bien, tenemos debajo las barras de herramientas, que son una agrupación de iconos. Los iconos hay que aclarar que son figuras o pequeñas imágenes representativas o intuitivas de lo que hace un comando. Entonces, el mejor icono para imprimir será una pequeña impresora. El mejor icono para buscar algo, por ejemplo, una lupa. Bien, entonces ahí tenemos esa serie de iconos que se agrupan y se denominan barras de herramientas. Ok, ahí tenemos una de tipo horizontal, pero en otros programas pueden encontrarse con las de tipo vertical también. AutoCAD, QGIS, tienen barras de herramientas horizontales y verticales. Algo interesante también ahí es que tiene un buscador, una especie de Google, también como el caso de Excel, donde pueden ir directamente a un archivo o a una función. Y con esto terminamos esta parte superior. Sí, vamos hacia las ventanas o paneles. RStudio tiene 4 en total, empezando por la de la izquierda superior, es el editor de código, donde escribimos nuestras instrucciones. Bien, y aquí la ventaja es que, por ejemplo, dependiendo del tipo de instrucción, el programa nos ayuda pintándolo de cierto color. Ahí vemos un ejemplo de comentarios donde se distingue de otras instrucciones por el color y por el símbolo que se antepone, el numeral. En cambio, si incluimos una variable o el nombre de una operación, esto ya se pintará de otro color, ¿no? Como ven el caso ahí de el valor true o false, ya viene en otro color. Entonces, eso ayuda a la programación. ¿Sí? También cuando ustedes empiezan a escribir algo ahí, lo vimos la clase pasada, aparece el asistente que nos ayuda a autocompletar la instrucción. ¿Sí? Otra de las utilidades es que va numerando cada una de las instrucciones. También tienen en la parte inferior un par de valores que nos indican la posición del cursor. En este caso, la fila 23, columna 1. Si lo ven ahí, un poco más abajito, en la esquina inferior, ahí justamente, esa es la posición del cursor. También tiene esta ventana la posibilidad de las barras de desplazamiento horizontal y vertical. Tendrán programas los cuales son algo extensos y pueden subir o bajar, o irse a la izquierda o irse a la derecha. Bien, en líneas muy largas, tal vez. Podemos resaltar también que esta ventana o panel tiene sus propios iconos de minimizar o maximizar en la esquina superior derecha, ¿sí? Justo ahí podemos disminuir, como más o menos ocultar esa ventana y maximizar también, exacto. Si queremos apreciar las otras ventanas, esto nos podría ayudar. En la parte izquierda tenemos el nombre de el archivo, que en este caso se denomina script y tiene una extensión R. Esa es la extensión, muy simple, ¿sí? Pero a diferencia de Excel, que la tenía como XLS o XLSX, aquí es únicamente R.
Como en el caso de C o C++, un programa de ese lenguaje tiene la extensión C o CPP de C++. ¿Ya? Algo interesante es que podemos trabajar con varios scripts a la vez. Ahí vemos que el compañero tiene tres fichas. ¿Sí? Esto nos puede ayudar para copiar y pegar, por ejemplo, para visualizar una tabla, confirmar el valor de un encabezado o nombre de un encabezado. ¿Sí? Podemos hacer más de un programa a la vez. Es como si fuese un navegador donde ustedes pueden visitar varias páginas web al mismo tiempo. ¿Ya? Esas serían las principales utilidades, además de que también posee su propia barra de herramientas. Esta ventana, fíjense arriba, tenemos la posibilidad de guardar otros iconos también, el de buscar o encontrar, y sobre todo el icono de run o ejecutar. Esto ya lo probamos la clase pasada. Lo pueden hacer mediante este icono o si no con la combinación que aparece ahí de control más enter. Y aquí sí quisiera aclarar otra vez la diferencia de este lenguaje con C, C++ o Java, los cuales necesitan una compilación previa, es decir, ustedes escriben todas las instrucciones y pueden ejecutar ese programa una vez que lo compilen, que pase una etapa de revisión de errores. En cambio acá, la diferencia es que ustedes lo pueden ejecutar línea por línea, ¿sí? E ir observando los resultados. Esa es una diferencia fundamental, ¿ya? Creo que hemos hablado de los componentes de esta primera ventana o editor de código, cuyos resultados generalmente se muestran en la ventana de abajo, la denominada consola, ¿sí? Ahí podemos observar, además de los resultados, mensajes que pueden ser de error o advertencia. Los de error, especialmente en color rojo. Y siempre les digo que pongan mucha atención en esos mensajes, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo. Y ese es un mensaje típico de error. Y pónganse o dediquen un poco de tiempo a analizar lo que dice ese mensaje, porque ahí está inmersa también la posible solución. Claro que lo estamos viendo en inglés, ¿sí? Pero mucho de eso entendemos, o si no pueden aprovechar traductores automáticos como el de Google, y ahí claramente nos dice que hay un problema con el nombre del archivo, ¿sí? No lo encuentra. Dice que no hay tal archivo directorio, ya que se incluye toda una ruta. Y esa es la guía para resolver cualquier problema, ¿sí? Porque los estudiantes ya se encuentran con algún error y tratan de hallar una solución automática, sin fijarse qué les dice. ¿Qué les dice ese mensaje de error? ¿Ok? También esa ventana tiene sus deslizadores verticales y horizontales, también tiene sus iconos para minimizar o aumentar. También tiene unas fichas ahí encima, pero la que se utiliza es la de la consola. Las otras ya prácticamente o seguramente van a desaparecer, ¿no? Es estrictamente la de la consola la que nos ayuda. Pasamos a la parte derecha y tenemos en esa sección toda esta ventana se denomina de variables, ¿no? Ahí vamos a poder observar a medida que vayamos creando estas variables si se crean de manera adecuada, cuántos datos incluyen, cuántas filas y columnas tienen y otros elementos más. Incluso aparece un pequeño icono en la parte derecha donde podemos observar la tabla
o la variable como si fuese una hoja de Excel, ¿sí? Exactamente ahí. Nos permite visualizar a manera de tabla. Y así se irán creando una lista de variables y nosotros podemos observar los valores que van asumiendo y podemos hacer un control si todo va bien, ¿sí? También existen otras opciones. Arriba en la ficha historial se van acumulando las instrucciones que vamos ingresando con fines también de copiado y pegado, ¿no? Si alguna instrucción no recordamos, la podríamos encontrar ahí y simplemente marcándola, resaltándola, la copiamos a nuestro editor de código. Existe la ficha conexiones. Esta también es útil cuando nos queremos descargar o acceder datos de bases de datos mucho más formales como Oracle, como MySQL, como la que vieron ustedes en la materia de programación, si no me equivoco, Postgres, SQL. Sí, nosotros nos limitamos a Excel, ¿ok? Que no es una base de datos, es una hoja electrónica, ¿ya? Que nos permite almacenar y organizar una gran cantidad de datos. Con eso nos conformamos, es suficiente, ¿sí? También tiene un buscador, ahí un pequeño casillero donde pueden hacer búsquedas de alguna variable, por ejemplo, ahí con la lupa en la parte derecha, ¿sí? Me imagino que sí lo identificaron. En la parte derecha arriba, ahí tienen ese recuadro para buscar cierta variable o instrucción dentro del historial. Así que muy importante ese panel, sobre todo para las variables. Y debajo tenemos una ventana de varias utilidades. Ahí en las fichas, en la parte superior, empezamos desde Files, que es como un explorador de carpetas y subcarpetas y archivos dentro de nuestra computadora. Y si están en la versión de RStudio Cloud, ahí les mostrará su almacenamiento, su estructura en la nube, ¿sí? Ya hicimos la clase pasada una práctica donde nos ubicábamos en el directorio de trabajo y podíamos traer la información que habíamos almacenado en una carpeta. Perdón. Pero también tienen otras utilidades ahí. Pueden crear nuevas carpetas, pueden borrar o pueden renombrar, ¿sí? Y ahí con otras opciones podíamos escoger el directorio de trabajo, por ejemplo. Eso en cuanto a la ficha Files. Tenemos la ficha Plots, muy utilizada. Plots significa gráficas. Ahí se visualizarán los diagramas, los gráficos de tipo estadístico que vayamos generando. Y no solo que los podemos ver, sino que también los podemos exportar. Ahí aparece ese botón en formato de imagen o en formato de un archivo PDF. Los podemos incluir en una presentación, en una diapositiva, en un informe. Y haremos algún ejemplo para que vean cómo funciona esa pantalla, esa sección de plots. A continuación viene Package. ¿Sí? Les decía que hay ocasiones que necesitamos funciones que no vienen por defecto con la instalación de R. Pero gracias a este botón de instalar, que lo ven arriba,
en la parte superior, ¿sí? Nos podemos conectar al sitio de CRAN, preferiblemente, y buscar por alguna librería o función adicional. Una que utilizamos frecuentemente es la que empieza con la letra E, D. Cuando van ingresando esos nombres, ahí se les despliega todas las opciones posibles y la instalación es muy fácil. Ok, podemos cancelar esa ventana. Ahí les aparece todas las librerías que tienen instaladas por defecto, y para cargarlas a su script simplemente las activamos con un visto. ¿De acuerdo? Vamos con la ficha de help o ayuda. Es el manual de RStudio y del lenguaje R también. Algo similar a lo que veíamos en Excel, ¿no? Solo que eso estaba en línea. Aquí ya viene con la instalación y, por ejemplo, lo podemos ver así de manera categorizada o buscar en ese casillero que tienen en la parte superior por alguna función. Por ejemplo, si queremos hacer histogramas, podríamos colocar esa palabra en el buscador, histograma, ¿sí? Y nos va mostrando opciones. Por ejemplo, la instrucción es IST. Si escogemos esa instrucción y presionamos Enter, nos da toda la descripción de esa función con sus parámetros, qué significa cada parámetro. Y lo mejor de todo, ejemplos en la parte final. ¿Sí? Ejemplos que los podemos copiar y pegar en el editor de código y probar. Muy bien. ¿Sí? Así que tengan en cuenta ese manual, al cual también podemos llegar con algo que a veces se nos olvida. Y si ustedes tienen alguna instrucción en el editor de código, vamos a dirigirnos a esa ventana en la parte izquierda superior y nos colocamos sobre la instrucción. Colocamos el cursor del mouse, por ejemplo, sobre read.csv. Situamos ahí el cursor en alguna ahí, y si presionan F1, les aparece directamente ahí la ayuda con respecto a esa función. Eso es bastante útil. Bien. Y asimismo tenemos parámetros, tenemos ejemplos. Y vamos a finalizar con la ficha Viewer, que como su nombre indica, es para visualizar. Esto, por ejemplo, nos puede ayudar para mostrar ahí una imagen. Acostumbramos a desplegar ahí el mapa de la situación geográfica de nuestra zona de interés. Eso lo podemos ver a través de esa ficha Viewer. ¿Sí? Espero que lo aprovechen ahí para su proyecto. Y con esto creo que hemos hablado de todos los elementos de RStudio. También son varios. ¿Sí? Si alguien nos contó, nos puede ayudar con esa cantidad. Y también les pido que todo esto que hemos dicho en varios minutos, ustedes lo hagan en no más de 2. ¿Sí? Esto también va a ser una lección para la próxima clase. La interfaz gráfica de usuario de Excel y la interfaz gráfica de usuario de RStudio, que es la misma que la que aparece en la nube. ¿Alguna pregunta? ¿Está entendido algo o algún elemento que no lo hayan entendido del todo?
Agradecemos la colaboración de Luis, le anotamos una décima. Ya, hija, ya le anoto. Y por ahí, ¿alguna pregunta? Bianca, Yulisa. No, Inge, ninguna pregunta. Brian, Patricio. No, Inge, por el momento y hasta ahora no hay ninguna pregunta. Todo está claro. Fabricio, Alexander. No, Inge. Ok, pues practiquen. Ya, prueben a visualizar los datos que se han descargado de internet, tal como lo hicimos en la práctica anterior. Y creo que podemos de una vez también hablar del programa que nos va a servir para el aspecto geográfico y tratar de pasar los datos de esta hoja de sismos al programa QGIS, que es nuestro sistema de información geográfica, totalmente libre, gratuito. ¿Lo tienen instalado? Sí. Sí, ingeniero. Sí. No, Inge. No, Inge. Algunos no lo tienen aún. No, No, pero Sí, me decían que la materia de sistemas de información geográfica la tienen más adelante. Ok, entonces vamos a indicarles cómo se pueden descargar, instalar este sistema de información geográfica muy bueno, que está al nivel y en muchas funciones supera al muy conocido ArcGIS, que cuesta miles de dólares por una licencia. ¿Me confirman si tal vez ya funciona la compartición de la pantalla? no, Inge, No, aún no. Inge, todavía no. Se queda en negra la pantalla. Ujú. Pues vamos a seguir aprovechando sus pantallas. ¿Quién nos ayuda esta vez? Yo, Inge, yo le podría ayudar. Creo que fue Steven. Sí, Inge. Primero. Ya. Vamos ¿Comparto QGIS o el navegador para descargar? primero el navegador. Gracias. De igual forma, ustedes pueden abrir el buscador de Google y simplemente colocan QGIS, ¿no? Ese nombre que significa Quantum Geographic Information System, sistema de información geográfica, y le dieron ese nombre de Quantum. Ok. Entonces, la primera dirección ya nos lleva hacia este proyecto que es eminentemente académico, científico y por ende gratuito. Y pueden descargarse la última versión de este programa que la denominan Zurich. Acostumbran a darle un nombre de algún lugar en el mundo. Y estamos en la versión 3.18, la cual se pueden descargar más hacia abajo con ese botón de descargar ahora. Sí, este es un programa algo pesado. Escojan preferiblemente el instalador autónomo que está más hacia abajo. Y para la versión 64 bits, aquello, sí. Ya no le vamos a pedir al compañero que lo haga. Esto se descarga como un solo archivo que lo ejecutan. Y basta que den a siguiente. La instalación es muy fácil. Y antes de abrir el programa, es interesante que el instalador crea no un acceso directo, sino varios. Y los almacena dentro de una carpeta. Así que tengan cuidado en aquello.
En el escritorio o a través de la lista de programas instalados, ahí les va a aparecer una carpeta. Y dentro de esa carpeta tenemos varios accesos directos. QGIS viene acompañado de otros programas, como Saga GIS, otro GIS muy bueno. ¿Sí? Pero generalmente utilizamos el desktop, la opción que está más abajo. Y cuando la ejecutan, aparece esta interfaz gráfica de usuario también de QGIS, la que vemos ahí. Así es. Y sí, rápidamente vamos a hablar de esta otra interfaz gráfica de usuario. Nos ayudaría creando un nuevo proyecto. Muy bien. Ya, de esa forma. Y vamos a analizar. Aquí hay pocos elementos. ¿Sí? Algo muy importante que tal vez lo notaron. Dependiendo del programa, el archivo, que es donde se almacena nuestro trabajo de manera física, va tomando un nombre diferente según el programa. Por ejemplo, el archivo en Excel, ¿cómo se llamaba? Libro. Libro, así es. El archivo en R, ¿cómo se llamaba? Script no era, o punto R. Script, ¿sí? Y ahora el archivo en QGIS se denomina proyecto. ¿De acuerdo? Eso tengan muy en cuenta. Rápidamente entonces vamos a hablar de esta interfaz. También les vamos a tomar esa lección. Y desde la parte superior es muy parecido. Fíjense, está el nombre del programa. Si nuestro proyecto ya tuviese un nombre, aparecería ahí. Y aparece también el logotipo del programa, esa Q de color verde. Y donde si hacemos clic izquierdo, se desplegarán las opciones de manejo de ventana en forma textual. Lo que tenemos hacia el otro lado, en la otra esquina, en iconos, manejo de ventana, minimizar, cambiar de tamaño y cerrar. Bien, bajamos y nos encontramos con el menú. Aquí sí que hay un menú desplegable. Hacemos clic en los títulos y se despliegan hacia abajo las opciones de manera textual. Eso no es una cinta de opciones. Ojo, ¿ok? Aquí es donde caen los estudiantes en el momento de la lección. Se confunden con una cinta de opciones. Este es un menú. Y debajo de los menús tenemos las barras de herramientas de manera horizontal, pero también las podemos trasladar a otro lugar de la pantalla. ¿Sí? Ahí justamente se transforma el cursor en una especie de cruz y podemos llevarla hacia el otro lado, por ejemplo. O podemos hacerla vertical. Excelente. ¿Sí? Entonces son flotantes. Generalmente las ubicamos horizontalmente. ¿Qué eran las herramientas? Una agrupación de iconos. ¿Qué son los iconos? Figuras representativas de lo que hace un comando. ¿Ya? Y si nos ayuda el compañero, con clic derecho, en esa posición donde quiso mover la barra de herramientas en la parte izquierda, ahí clic derecho, ahí podemos activar o desactivar no solo barras de herramientas, sino también paneles. En este momento estamos trabajando con las barras y deberían ustedes tener activadas aquellas, ¿sí? Ya vamos a bajar hacia los paneles, salimos de esa lista. Regresamos a lo que está detrás y ya nos encontramos con los paneles. Unas pequeñas ventanas justo ahí, por defecto vienen dos, con el título navegador y con el título capas.
El navegador es el conjunto de fuentes de información que podemos aprovechar. Pueden ser nuestras carpetas, subcarpetas, pero también pueden haber otras fuentes en Internet como las que se listan ahí. Una muy conocida es la del servidor de Google. Bien, y ya iremos practicando con aquello. Entonces, desde ahí pueden escoger algunas fuentes de información geográfica. Por ejemplo, si hacemos doble clic en OpenStreetMap, desde Internet ya se carga el mapamundi y podemos ahí observar algo más concreto. Y así existen otras fuentes, desde el navegador. Vean que también esos paneles tienen sus iconos para cerrar la ventana o minimizar. También tienen su pequeña barra de herramientas. Ok. Y cuando el compañero agregó ese mapamundi, automáticamente ya trabaja la ventana de capas. Esta es quizás la parte más importante de QGIS y de cualquier sistema de información geográfica, el panel de capas, donde se irán mostrando, ¿sí? Las diferentes imágenes, ya sea en formato vectorial o formato raster, que vamos agregando a nuestro proyecto. Y aparecen ahí simbolizadas con, aparte del nombre, ahí tenemos un pequeño icono como si fuese un tablero de ajedrez, ¿sí lo ven? Es porque es una información de tipo raster, la cual se conforma de píxeles. Los píxeles son pequeños cuadrados que forman como un mosaico o un tablero de ajedrez y forman una imagen. Esta es una de las técnicas más comunes para representar imágenes en la computadora. Pero otra técnica, sí, es la vectorial, donde podemos representar imágenes a través de puntos, líneas y polígonos. Cualquier entidad en la naturaleza y también construcciones hechas por el ser humano se las puede representar con estas primitivas del dibujo técnico: punto, línea, polígono. Por ejemplo, un río se podría representar como una serie de segmentos o líneas. Un cantón, una provincia, una parroquia, un país, sus límites podrían formar un polígono. ¿Sí? Una estación meteorológica podría ser representada con un punto. Así que esta es otra técnica, la vectorial, que se puede añadir en ese panel de capas para ir observando más información gráfica. Ok, es importante que tengan clara esa diferencia entre una imagen raster y una imagen vectorial. Ambas nos sirven, son útiles. Ok, dependiendo de lo que queramos observar. En este momento tenemos una sola capa, ¿sí? Ya vamos a hacer una práctica para agregar alguna otra. Y mucho ojo con ese panel, donde también podemos activar o desactivar con ese visto lo que queremos ver u ocultar. Sí. Entonces ahí tendremos muchas capas, las cuales nos permiten hacer operaciones geográficas. Esas operaciones geográficas están repartidas en el menú, en la parte superior, con los títulos vectorial y raster, si se fijan, ¿no? Arriba en el menú, ahí aparecen esos títulos, vectorial y raster. Ahí están las operaciones que ustedes deben hacer en su proyecto. Sí, son algunas, tanto a nivel vectorial como a nivel raster.
Y en eso consiste el trabajo, que ya lo pueden comenzar a hacer. Aplicar cada una de esas operaciones a su proyecto. Listo. Ahí también aparece otro panel que el compañero ha agregado sobre estadísticas. Vean la estrecha relación que existe entre nuestra materia y la parte geográfica. Ok. Si lo quieren, lo pueden desactivar y agregar cuando necesiten. En la parte derecha es la mayor ventana, es el final del negocio de QGIS, es el área de visualización, donde se observan cada una de las capas o raster que vamos agregando, ¿sí? Y podemos observar los resultados de las diferentes operaciones geográficas que vamos aplicando, ¿ya? Vean que a medida que mueve el cursor del mouse, debajo hay un casillero dedicado a las coordenadas, que va cambiando dinámicamente. Y este par de valores nos da la posición en cierto formato, en ese momento, ¿sí? Del puntero del mouse sobre aquel mapa o imagen. Aquí ya estamos en la parte inferior, en ese recuadro llamado coordenadas. Y ustedes deben revisar esto. Recuerden sus clases de geografía en el colegio, donde nos enseñaban sobre las latitudes, las longitudes, los hemisferios, ¿sí? Entonces, ese es uno de los formatos fundamentales, el de tipo geográfico, donde hablamos de este par de valores, latitud, longitud. Latitud asociado con los paralelos, longitud asociado con los meridianos, estas líneas imaginarias en que se divide nuestro planeta con propósitos de ubicación geográfica y que generalmente se miden en grados decimales, pero también pueden aparecer en grados sexagesimales, horas, minutos y segundos. Todo aquello, por favor, repasan, ¿sí? Eso les va a servir no solo aquí, sino en toda su carrera y a nivel profesional. ¿Ya? Ese es uno de los posibles formatos. Ahí aparece en el recuadro del asistente que un formato posible es latitud y longitud, especialmente en grados decimales, tal como está este momento. ¿Ok? Pero también es muy común trabajar en metros. Cuando proyectamos esas medidas de latitud y longitud, podemos hablar de un sistema lineal, a diferencia de un sistema angular, como es el de latitud y longitud. Y ahí podemos hablar en unidades de metros, más conocidas para nosotros. Entonces ese se denomina el sistema proyectado. Y uno de los más conocidos para nosotros es el UTM, ¿sí? De Universal Transversal de Mercator, donde el mundo se divide en zonas, 60 en total, ¿ok? Y esto también es útil para los usos horarios y que para el trabajo en la minería, principalmente es el más utilizado, donde definimos dos valores también, pero ya no corresponden a latitud y longitud, sino que corresponden a una coordenada este y a una coordenada norte. ¿Ya? Yo en la siguiente clase también les voy a preguntar por estos sistemas. Es fundamental que los tengan claros. ¿Sí? Va a ser parte de la lección. Saber aplicar y diferenciar sistemas angulares, lineales, cuáles son los diferentes estándares. Podemos ver algunos gracias a ese listado que nos va a indicar el compañero cuando presione ese icono, ¿sí?
Una de las principales mejoras de QGIS es que nos muestra un pequeño mapa ahí, donde nos podemos situar, por ejemplo, en la zona UTM 19 Sur. Si hacemos clic, ahí nos remarca esa zona. A ver si hacemos clic en esta opción de UTM 19S. Fíjense cómo nos remarca esa franja, esa zona, que es útil para países como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Brasil. Nuestro país está en la zona 17, una parte al norte, otra parte al sur. Esto en el sistema UTM proyectado, hablamos en metros, ¿no? Y ese par de coordenadas se visualizan en esta casilla de coordenadas. Si volvemos a lo que está detrás, salgamos de esa ventana, ahí debajo en coordenadas, ¿no? Entonces tengan muy en cuenta en la parte inferior, ahí justamente con qué tipo de coordenadas estamos trabajando. En la parte derecha aparece escalas, ¿sí? Y por defecto se listan algunas muy conocidas. Ahí están en el formato que se acepta universalmente. Una escala no es más que un factor, un número que nos permite aumentar o disminuir algo. Y por ejemplo, si escogemos la más alta, 1, 2 puntos, 1 millón, y hacemos clic, ok, ahí se aprecia otra visualización. Estamos, en este caso, a ver si probamos con otras escalas. En este caso es un factor de disminución, ¿sí? Disminuimos 1 millón de veces, disminuimos 500,000 veces, disminuimos 100,000 veces. Este también es un concepto que debería ser manejado perfectamente por los estudiantes. Sin embargo, incluso en semestres ya cercanos a la graduación tienen problemas con la escala, ¿sí? Entonces, no se olviden, no es más que un factor para agrandar o disminuir tantas veces lo que estamos visualizando. Si es un número mayor que 1, estaremos agrandando. Si es un número inferior a 1, a ver, estaríamos disminuyendo. Y ahí, estas escalas, 1, 2 puntos, algo, eso significa, esos 2 puntos numéricamente significan una división, 1 sobre ese valor, lo cual nos va a dar un número menor que 1, ¿sí? Estamos disminuyendo la realidad para observarla en pantalla. Así que también entérense muy bien de cómo funciona una escala. En la parte de la derecha tenemos dos opciones. Esto no tiene que ver con lo que les decía de agrandar o disminuir la realidad. Amplificador se refiere a que podemos en porcentaje aumentar las dimensiones de un punto, de una línea, del grosor de esa línea o de un polígono. Es más bien con las entidades de dibujo, no con en sí la zona geográfica. ¿Ok? También funciona con los textos para verlos más grandes o más pequeños. ¿Sí? La rotación, sí que tiene utilidad, no es muy conocido, pero en grados podemos darle algún giro, ¿sí?
a la zona geográfica, como ven ahí. Esto quizás se pregunten para qué puede servir. En el área minera mucho. Las zonas donde se explora o donde se explota un recurso no necesariamente son perfectamente verticales o perfectamente horizontales. Las concesiones pueden tener alguna inclinación, ¿sí?, de su horizontal o de su vertical. Entonces, con esta opción de rotación, para facilitarnos el trabajo, se puede aplicar este giro. Para lo que no es horizontal o perfectamente vertical, mediante este giro podemos hacerlo así, perfectamente horizontal o perfectamente vertical. Y se nos ayuda, o nos ayuda esto en la visualización, en las operaciones geográficas que hacemos. Les repito, esto no es muy utilizado, pero en el área minera sí que se pueden encontrar con aquello, de rotar su zona. Y creo que con esto pues ya vamos terminando. Únicamente nos falta ese icono a manera de chat o de mensaje, donde se despliegan justamente estos mensajes en cuanto a la instalación de complementos adicionales, o si están haciendo algún script, aquí también aplica la programación para agrandar o ampliar lo que hace este programa. Se utiliza ahora el lenguaje Python. Este también ha sido considerado en la materia de programación. Ahí les puede advertir de algún error o advertencia, ¿sí? Ya que cabe la posibilidad de instalar complementos o funciones adicionales, puede presentarse por ahí alguna incompatibilidad, y mediante este recuadro de mensajes podríamos resolver ese problema, ¿sí? En este momento creo que está activada la opción de vamos a complementos. Entonces ahí aparecen advertencias, no errores. ¿Ok? Y por ahí hay algún inconveniente con algún complemento. Y nos da la posible solución, ¿sí? Si tienen alguna dificultad, algún problema con el programa, en este recuadro de mensajes pueden hallar la solución, ¿ya? Y finalmente en la parte izquierda, ahí tenemos otro buscador como en los otros programas. Es como una especie de Google en la parte izquierda. Y ya cerrando esta ventana, ahí ven una casilla en la parte inferior izquierda, más hacia abajo. Casi en el botón de inicio de Windows. Ahí, justamente. Es un pequeño Google de QGIS, ¿sí? Donde pueden buscar por funciones, comandos, especialmente. Y con esto creo que hemos terminado ya. Los elementos de la interfaz gráfica de QGIS no son tantos como los de Excel o como los de RStudio. Y también les vamos a pedir que los describan brevemente, ¿sí? ¿Hay alguna inquietud? Le agradecemos al compañero. Le anotamos también a Steven una décima. Sí. Gracias, Inge. ¿Y tienen alguna duda sobre estos elementos? ¿Ninguna? Ninguna, Inge, está No, todo claro.
Ok, vamos a terminar la clase tratando de aprovechar este último programa. No sé si ya pueden visualizar la pantalla que estoy compartiendo. No, Inge. No, Inge. No, Inge. No, Inge. Bueno, pues seguimos dándole oportunidad a alguien. ¿Algún voluntario? ¿Ninguno? Si desea Inge, yo puedo hacer de nuevo. Ok, Steven, ya que estábamos aquí con QGIS, supongo que también tiene la hoja de sismos. Sí. Dentro de esa hoja tienen ustedes estas dos columnas, latitud y longitud, en formato de grados decimales, ¿sí? Y los vamos a representar dentro de QGIS. Para eso vamos a crear un nuevo proyecto con esa pequeña hoja en blanco. Descartamos lo anterior y ahora sí. Primero debemos verificar que la hoja de Excel esté adecuadamente. La vamos a abrir. Ahí tenemos sismos o earthquakes. Y correcto. Tenemos las columnas de B y C, donde están nuestras latitudes y longitudes para ubicar dónde se han producido estos sismos, en qué lugar geográfico. Así que creo que está listo para guardarlo desde archivo en formato CSV. Ya está escogida ahí la opción de valores separados por comas, si lo vieron. Lo guardamos en alguna carpeta. Ok, y ya podemos salir de Excel. Ahora sí nos dirigimos a QGIS y dentro del menú tenemos el título capa. Vamos a agregar una capa con añadir. Bien, ¿qué tipo de capa es? Ya saben que es o vectorial o es raster, ¿no? Pero cuando tenemos datos, valores separados por coma, escogemos ahí texto delimitado. Al final, esta será una capa vectorial, porque la latitud más la longitud conforman un punto geográfico. Escogemos el nombre del archivo mediante ese botón. Efectivamente, nos vamos hacia el archivo CSV y verán ustedes la visualización previa ahí debajo como si fuese Excel, donde vemos que la importación de datos va bien, ¿sí? Y en la parte superior podemos asignar al campo X, ¿sí? Como si fuese un sistema de coordenadas. La X representa ¿a quién? ¿A la latitud o a la longitud? La X es la longitud, ¿sí? Y la Y es la latitud, ¿de acuerdo? Y por lo demás, estamos bien. Otro detalle importante es el SRC de la geometría. SRC significa Sistema de Referencia de Coordenadas. Y como están en grados geográficos, utilizamos el estándar WGS 84. Así es, WGS de World Geodesic System. Y el 84 por el año 1984, cuando fue creado. Bien, en cambio, si tienen en sus hojas de datos valores en coordenada este y coordenada norte en metros, ya tendrán que escoger ahí el formato UTM, ¿ok? Y la zona de su país o región. En este caso son grados geográficos, por lo tanto, WGS 84. Muy bien, y presionamos añadir y se va a crear automáticamente la capa vectorial, si lo observan en el panel de capas, con el formato de punto.
ya no es el de Pixel. Y ahí tenemos representados en todo el mundo los eventos sísmicos, ¿sí? Y le podemos seguir agregando más capas. O, por ejemplo, ahí ya el compañero nos ayudó con el mapa mundi. Pueden hacer operaciones de subir o bajar las capas para que se puedan visualizar. Y esto ya vayan practicándolo con sus datos del proyecto. Y ahí podemos tomar diversas conclusiones. Sí, podemos inferir ahí donde se producen mayor cantidad de sismos, donde son zonas de alto riesgo, ¿ok? Y podemos hacer muchos análisis. Así que muchas gracias a Steven, le anotamos otra décima. Ya, hija, ya le anoto. Y con esto creo que ya los demás estarán en capacidad de representar sus datos en QGIS. ¿Alguna inquietud? No, Inge, está todo claro. Ninguna, hija. Bien, chicos, pues ya se nos vino el tiempo encima. Sigan avanzando con estas pequeñas prácticas, sobre todo enfocado a su proyecto. Ya desde la siguiente clase nos meteremos más en las partes de estadísticas, pero para eso necesitamos que ya tengan definido su tema. Ya cuenten con sus datos, ¿sí? Si no hay preguntas,